Hola a todas, todos, todes. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo la mesa con Iraís, Mariana y Dulce. Bueno, me presento antes, soy Adriana Franco, soy profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también de la Universidad Rosario Castellanos. Y en esta sesión voy a estar acompañando, comentando esta mesa pues también aprendiendo, ¿no? De todo lo que nos puedan compartir Iraís, Mariana y Dulce. Como ustedes saben, esta mesa se titula Cuerpos que importan, pensar el poder desde corporalidades feminizadas. Y está justamente en el marco de subalternidades feministas en Eurasia, 8M por la liberación de Palestina. Para mí es un honor poder compartir este espacio con integrantes del GESE, poder estar con ustedes y les platico rápidamente la dinámica que vamos a tener para la sesión de hoy para poder dar inicio a las presentaciones de mis compañeras. Cada una de ellas va a tener 20 minutos para presentar y posteriormente vamos a tener una sesión de preguntas, respuestas, intercambio también quizá entre ellas para poder dialogar o profundizar en los temas que estén señalando. Y bueno, para poder dar inicio a la mesa formalmente, voy a presentar ahora a Mariana Escalante, quien es profesora e investigadora de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mariana también es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pekín en el programa chino. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Grupo de Estudios sobre Eurasia. Sus líneas de investigación se centran en la política exterior china, nacionalismo, confucianismo, sociedad china contemporánea, perspectivas mutuas entre China y México y la mujer china. Y bueno, sin más, Mariana, te doy la palabra. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias al Grupo de Estudios sobre Eurasia por el espacio y sobre todo a Iraís Fuentes por la invitación, porque siempre tiene iniciativas que provocan y que nos hacen reflexionar sobre todo en torno al 8M y a Palestina, por supuesto. Y bueno, gracias Iraís de veras por convocarnos y un gusto estar también en esta mesa con Adriana Franco y Dulce Perea, a quien no tengo el gusto de conocer, pero tengo muchas ganas de escucharte, Dulce. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla, no me tardo. Ahí está, y nada más que creo que no se ve completa, ¿no? Sí, creo que ya, ¿no? Bueno, entonces yo lo que quiero tratar hoy es el tema de las mujeres chinas en los conflictos armados, em, antes de China moderna, es decir, antes del 49, que es cuando se funda la República Popular China. Aquí quiero tratar específicamente tres temas, pues que tienen que ver justo con el tema que Iraís nos convocó, con el cual Iraís nos convocó, que es el de los cuerpos, el del poder desde la corporalidad. Y pues sobre todo yo tengo formación de internacionalista, entonces cuando hablamos de conflictos armados, de guerras, muy pocas veces se considera a las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de las mujeres, perdón, de la guerra en las mujeres y también, bueno, y no solo como víctimas, sino yo diría también incluso como participantes en los conflictos, ¿no? ¿Cuál es ese papel? Entonces, bueno, eso es lo que Iraís me hizo pensar en torno a este tema. Y yo quiero abordar, solo van a ser tres partes en mi presentación. La primera es, ¿cuáles son los arquetipos de las mujeres en China? Sobre todo pues, en la China tradicional, en la China clásica, y que después vamos a ver cómo se rompen ya cuando se acerca, digamos, la actualidad, sobre todo siglo XX, cómo se transforma esta imagen de las mujeres a conveniencia, obviamente, de las esferas del poder, a conveniencia del conflicto armado, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, y para ir terminando, este papel que juegan las mujeres como guerrilleras, ¿no? En el conflicto, que me parece que es un contraste tremendo con la imagen
mujer china tradicional. Y bueno, y si nos da tiempo, algunas reflexiones de la China post 49, pero si no, lo dejamos para después. Pero bueno, es que es culpa de Iraíz que pues nos pone temas muy interesantes, ¿no? Entonces, la primera parte justo era eso, pensar el poder y las ideas. El poder en este sentido, o sea, el poder físico, obviamente, ¿no? De los hombres sobre las mujeres, las violencias, digamos, de la China antigua, pero sobre todo, el más fuerte que yo diría es el poder de las ideas, el poder ejercido a través de las ideas y de cuál era la noción de de cómo debía ser una mujer en China, sobre todo en las mujeres pues de las élites, que es de las que más hay, digamos, información. Y bueno, y cómo se ejerce este poder en el cuerpo. Tanto es así que en la China tradicional, pues sabemos mucho sobre pues los pies vendados, por ejemplo, ¿no? Que no se remonta al confucianismo como tal, sí a la dinastía Song, que estamos hablando del año 960 al 1200 y cacho, que es cuando se reinterpreta el confucianismo. Pero bueno, muchas veces se asocia este papel de las mujeres al confucianismo. Hay muchísimos textos, muchas nociones, muchos estereotipos de lo que son las mujeres, ¿no? El papel que jugaban las mujeres en la antigüedad en el matrimonio, ¿no? Eran como un regalo, como una especie de mercancía que se utilizaba, por ejemplo, para alcanzar, alcanzar la paz, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de las dinastías, de los reinos fragmentados en China, en la China antigua, y entonces las mujeres se utilizaban las mandaban a casarse con las tribus bárbaras, ¿no? Que serían los del norte, los mongoles u otras culturas, y entonces se mandaban a casar a las mujeres con ellos para así alcanzar la paz. Esto es por decir un ejemplo, pero hay, por ejemplo, también esta noción de las tres obediencias y las cuatro virtudes, que es algo muy del confucianismo, y se dice, bueno, las tres obediencias se refiere a que las mujeres tenían que ser obedientes cuando eran niñas al padre, ¿no? Al padre. Cuando se casaban al esposo y cuando enviudaban al hijo varón, ¿no? Entonces siempre tenían que obedecer a estas figuras masculinas. Y las cuatro virtudes eran ser virtuosas y ser femeninas, hablar de manera femenina, tener una apariencia femenina y trabajar de manera femenina. ¿Qué es lo que era ser femenino? Sobre todo ser recatadas, ser muy cuidadosas al hablar, etcétera, ¿no? Entonces sí tenemos, no voy a profundizar en ello, pero tenemos una serie de nociones y de ideas que, insisto, que parten desde el poder masculino de cómo debía de ser una mujer en la China tradicional. Por ejemplo, pongo una parte de las analectas donde dice las mujeres y los hombres inferiores son especialmente difíciles de manejar. Sed amistosos y se familiarizarán demasiado. Sed distantes y se ofenderán. Entonces, a las mujeres se les asemejaba, digamos, se les ponía en el mismo nivel que los hombres inferiores, que eran personas que no eran virtuosas, que eran personas que no tenían talentos, ¿no? Etcétera. Estoy remontándome a las analectas. Y bueno, aquí estaba lo del matrimonio, no solo era como este sentido utilitario, sino también como, por ejemplo, en esta frase que es muy común, se escucha simpática, pero la verdad es que toma esta idea de cómo las mujeres debían de seguir a quien fuera, ¿no? El hombre que fuera, el tipo de hombre que fuera un gallo, fuera un perro, si se casaba con él, bueno, es un decir, obviamente, si se casaba con él debía seguirlo hasta enviudar. Y también el tema para las mujeres tradicionales de cómo debían de comportarse si se moría el esposo, por ejemplo, se quedaban casi completamente desahuciadas, ¿no? Era imposible en tiempos antiguos volver a casarse y debían de mantener la castidad. Entonces, bueno, uno de los conceptos más importantes desde el confucianismo era ese, ser filiales hacia los padres y mantener la castidad hacia los esposos, ¿no? Por ahí, bueno, obviamente me fui rapidísimo, pero era muy importante entonces aquí
en esta época también se, eh, se asume, sobre todo a partir de la dinastía Song, que fue una época muy oscura para las mujeres, comienza ahí la idea del vendado de pies, que todas y todos hemos escuchado, ¿no? Sobre sobre cómo les deformaban el pie a las mujeres, bueno, a las niñas desde niñas, y porque pensaban que se veía mejor un pie más pequeño. Y eso además las inhabilitaba a moverse, ¿no? Entonces, bueno, eh, hablamos de cómo este poder desde las ideas se entromete claramente incluso en el cuerpo, ¿no? En cómo debe ser el cuerpo, pero de tal manera que ni siquiera es algo natural, que creo que esto es algo muy característico y muy lamentable, ¿no? De cuando hablamos de las mujeres en China. Entonces, bueno, obviamente doy un salto en la guerra muy fuerte, perdón, no en la guerra, en el tiempo muy fuerte, y llego al momento de la guerra civil y la resistencia. Los conceptos que mencioné anteriormente se referían a la China tradicional, a la China antigua, y estos son muy debatidos, sobre todo a principios del siglo XX. Hay un movimiento muy importante que es el movimiento del 4 de mayo de 1919, que es un movimiento antiimperialista después del Tratado de Versalles. Para las y los internacionalistas sabemos muy bien, ¿no?, que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Hay protestas, digamos, por cuestiones políticas, pero hay también un despertar de la juventud. Podemos ver este cartel que hace alusión al movimiento del 4 de mayo, y hay mujeres participando en estas protestas, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de una transformación del papel de las mujeres, de un repensar la modernidad en China, y esa modernidad tenía que ver también con incluir a las mujeres en este proceso, ¿no?, de desarrollo del país. ¿Qué tipo de país íbamos a construir? Era lo que las y los jóvenes de aquella época se preguntaban. En esta justo época, eh, digamos, de cierta proceso de construcción, se crean departamentos para las mujeres, pero sabemos que ya se está gestando una guerra civil en China entre los nacionalistas y el Partido Comunista. Sin embargo, en este momento, estos departamentos para las mujeres, ambos partidos se unieron para que tenían que modernizar al país. El país estaba muy fragmentado, estaba gobernado por los llamados señores de la guerra, que eran como pequeños caudillos, ¿no? Entonces el país estaba muy dividido, y a las mujeres, sobre todo más o menos educadas, se les mandaba al campo, como digamos, a reclutar a la gente, ¿no? A unirse a la construcción del país. Entonces, bueno, hay, digamos, ciertos avances, y también hay ciertos avances en contra del vendado de los pies. Aquí tenemos, por ejemplo, a unas de las, digamos, de las últimas mujeres que tienen este tipo de pues, que sufrieron este tipo de vejación hacia sus cuerpos, ¿no? Y en los 30 también comienza a debatirse mucho, eh, bueno, a prohibirse incluso el vendado de pies, por ejemplo. Imagínense, hasta los 30 les hubiera tocado más o menos a nuestras abuelas, ¿no? Eh, tener que, tener que tener ser sometidas a este tipo de prácticas, ¿no? Entonces se crea el Código Civil, se pone el fin al vendado de pies, se prohíbe por completo, ¿no? El derecho al divorcio, que no era un derecho para las mujeres, y el derecho a heredar, que tampoco era algo importante. Entonces empiezan a plantear bastantes, digamos, temáticas relevantes digamos, para las mujeres, pero el problema fue que se estaba gestando la guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas, que es desde el 27 al 49, y también había un enemigo externo muy importante que era Japón. Eh, Estaba por comenzar ahí la ocupación japonesa, y bueno, entonces tenemos pues que estas propuestas del Código Civil se quedan relegadas, y y que estaremos en acuerdo, quienes compartimos este espacio, que cuando es tiempo de guerra,
por supuesto que derechos civiles y derechos que parecieran secundarios, como los derechos para las mujeres, pues quedan relegados siempre, ¿no? O sea, primero y lo urgente es resolver la cuestión de la guerra. Entonces, este código civil que era pues tan adelantado para la época, tan adelantado para la tradicional China, pues se ve relegado, ¿no? Hay esta propuesta, pero se ve relegado. Tenemos entonces la guerra sino-japonesa que se da entre el 37 y el 45. Poco antes, bueno, nada más para quienes no tienen noción de esto, bueno, la guerra sino-japonesa obviamente fue en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La guerra sino-japonesa justo da inicio a la Segunda Guerra Mundial en Asia, que es poco estudiada en ocasiones, y bueno, y aquí vemos a un Japón imperialista que veía además a China de una manera pues bueno, como lo dice aquí, ¿no? Este presidente de la Compañía de Comercio y Navegación, Ishihara, que era, bueno, un personaje importante, un empresario importante, en 1935 dice, un viejo refrán dice que no hay nada más incontrolable que una mujer. China es como una mujer sin castidad, es aduladora ante el más fuerte y fanfarrón ante el más débil. Al tratar con una nación así, es necesario que Japón la golpee primero y luego la acaricie y la mime. Esto aquí podemos ver claramente pues, el reflejo de cuál fue la acción del imperio japonés, no solo en China, en Corea, en el sudeste asiático, yo me estoy enfocando nada más en China. Se ve la feminización del enemigo, que esto es algo muy importante en las guerras, ¿no? Cómo se ve, y además esta figura de lo femenino como lo débil y la violación, el género como metáfora para la dominación. Esto es algo muy importante. Y entonces, ¿cómo vivieron las mujeres chinas, sobre todo la ocupación japonesa? Aquí hay una escritora, Xie Pinyin, que dice, no solo nuestros hombres no violan ni saquean, sino que tampoco acosan ni abusan de nuestras compañeras de armas. Este tipo de comportamiento inmoral siempre se atribuye al enemigo y que también ayuda a generar un discurso nacionalista en donde las mujeres son parte, ¿no? Y dicen, bueno, los malos son los japoneses, los que violan, los que acosan, ¿no? Son ellos, nosotros somos los buenos, y al mismo tiempo como ella, bueno, así como Xie Pinyin, mujeres que se dedicaban a miles de profesiones, digamos, entre ellas escritoras, pero de todo tipo de profesiones, se unen a los ejércitos, ¿no? Para combatir a los japoneses. Entonces, tenemos acá, perfecto. Entonces, son al mismo tiempo, sobre todo durante la época japonesa, son pues activistas, son revolucionarias, pero también pues se vuelven víctimas, ¿no? Tenemos varios ejemplos de mujeres que, insisto, ¿no? Cuando es cuestión de la guerra, y que me parece muy, muy importante esta frase, las mujeres solo pueden emanciparse uniéndose a la resistencia. Lo más urgente entonces era, por supuesto, pues sí, la existencia de la patria, ¿no? Desde un punto de vista nacionalista. Entonces, todas mujeres muy importantes que participaron en la resistencia, como Zhao Yiman, Xiu Jin, Ting Ling, que bueno, ya no me voy a detener mucho en sus historias, pero que eran mujeres intelectuales, que eran maestras, escritoras, y pues se unen a la resistencia, ¿no? Una de ellas, Chun Chin, deja a su esposo y se va de China, ¿no? Para entrenarse, y regresa después y hace discursos en contra de los japoneses, en contra del vendado de pies, en fin, pues fueron las feministas, digamos, de la época, ¿no? Estamos hablando de los 30, y que traían este discurso. Pero yo rescataría aquí, digo, es muy fácil observarlo en las fotos, las mujeres soldado, lo que tenían que hacer para ser reconocidas o para ser incluidas era justamente utilizar un uniforme militar, reforzando de cierta manera tanto la violencia de la guerra como el orden patriarcal y violento y las virtudes masculinas, que eso es para ser reconocidas, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de programas, por ejemplo, aquí cómo se incluye a las mujeres. Es interesante porque sí se les incluye para la resistencia en contra de los japoneses, pero al mismo tiempo para que apoyen a los soldados varones
para que cuiden, como se ve en esta foto, ¿no? Para que cuiden a las familias que tienen las labores del hogar, pues, que no pueden evitarse, pero al mismo tiempo que animaran a los soldados, que ahí animaran entre comillas, ¿no? Para seguir adelante en la guerra. Entonces, la presión hacia las mujeres fue muy fuerte. Y otro tema importante, y con esto para ir cerrando y lo dejamos para después, lo que sigue, pero es el de las mujeres de confort, que esto del confort, bueno, a mí se me hace una palabra terrible, ¿no? Un eufemismo, porque la verdad es que no encuentro una categoría que sea adecuada. Pero bueno, durante la resistencia japonesa, desde el Estado japonés, se instaura un mecanismo a través del cual se crean unos centros de confort, tanto en Japón como en Corea, como en China y en el sudeste asiático. Pero bueno, aquí tengo algunas cifras. Y lo que hacían era crear centros en donde encerraban a las mujeres para satisfacer sexualmente a los hombres, ¿no? Bueno, satisfacer sexualmente es decir poco, porque eran violadas por 10 o 15 hombres al día, ¿no? Es una cosa terrible. Y bueno, durante la guerra, entonces las mujeres pues se unían a la resistencia y a veces eran asesinadas, ¿no? Como soldadas, o bien si se quedaban también y eran víctimas de los soldados japoneses, pues quedaban expuestas a este tipo de prácticas, ¿no? Entre el 37 y el 45 se calcula que hubo más o menos de 360,000 a 400,000 mujeres de confort, de las cuales me centro nada más en la cifra china, 200,000 fueron chinas. Imagínense, estamos hablando en un periodo de menos de 10 años. Y para terminar, que tiene que ver con esto, uno de los eventos más duros de la presencia japonesa en China fue la masacre de Nanjing en el 37. En esta ocupación de Nanjing, una ciudad muy importante que en su momento fue capital, la capital del sur, eh, eh, más o menos se calcula, fíjense la diferencia, porque no hay todavía acuerdo, pero entre 20,000 y 80,000 violaciones. Y bueno, muchas de esas violaciones terminaban en asesinato, ¿no? Y eh, en estas solo 6 semanas hubo 200,000 muertes de hombres y mujeres en Nanjing. Los japoneses entonces, bueno, ocupan esta parte de Nanjing y hasta por ahí del 2013, 2014 en China se considera como un día de luto nacional, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí? Y ya a manera de conclusión, pues las mujeres fueron víctimas, las mujeres en China fueron víctimas por donde se le viera, ¿no? Eh, fueran, digamos, se hubieran quedado en el hogar a cuidar a las familias o se hubieran dedicado a la resistencia frente a los japoneses durante la guerra civil, etcétera, siempre eran víctimas de manera doble o triple, ¿no? Como sabemos. Y si bien, claro, sí se les incluía en estos discursos de protección a la nación y de igualdad, ¿no? Pero esa igualdad estaba justo basada en qué tanto te parecías a los hombres, ¿no? Qué tanto te salías del rol femenino estipulado para ser una herramienta de la militarización, que creo que, o sea, estoy hablando obviamente muy mal del Estado japonés, pero al mismo tiempo también el Estado chino, al construir este discurso nacionalista, eh, utiliza a las mujeres, ¿no? Que no todo es negativo, también claro, esto a partir de esta participación y esta noción de supuesta equidad, se crean otro tipo de normas ya durante el maoísmo, otro tipo de reglas y de leyes como la ley del matrimonio, pero en fin, eso es, bueno, creo que sería importante detenernos ahí y muchas gracias, Adriana, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias a ti, Mariana. Hay varios elementos que me parecen muy importantes de destacar a partir justamente de lo que nos comentas de tus reflexiones. Y quisiera mencionar 4 puntos para después darle la palabra a Dulce. En principio, esta idea de cómo el poder y las ideas están estrechamente relacionados, ¿no? Cómo no podemos desvincular las dinámicas o las formas en las que entendemos el poder sin una construcción epistémica particular.
Y cómo además esta construcción también genera ciertas corporalidades, ¿no? Tú ponías justamente el ejemplo del vendado de los pies, pero estas relaciones de poder no solamente se quedan en un abstracto, sino que se materializan y bueno, sí están atravesadas también por las corporalidades, ¿no? O sea, las corporalidades se van modificando a partir de esas relaciones de poder y a partir justamente de esas ideas que se crean. ¿Qué es lo femenino? ¿Qué es lo masculino? ¿No? Cómo vamos creando incluso cuerpos que asumimos que son más fuertes, cuerpos que son más débiles, porque los músculos se crean, digamos, ¿no? No es que ya en el momento en el que nacemos está un cuerpo asociado a una característica de fortaleza en particular. Entonces, sí me parece muy relevante y que se vincula de manera estrecha con ese pensar al poder desde la corporalidad, ¿no? Desde los cuerpos. Y también cuestionar qué cuerpos importan y sobre qué cuerpos se pueden ejercer violencias, que de pronto parecen muy sutiles, que de pronto incluso están bajo un discurso que desdibuja la violencia que hay en esas prácticas que se vuelven o que son atravesadas por el cuerpo y que están ahí presentes. En segundo lugar, cómo la lucha de las mujeres siempre ha quedado relegada en un segundo plano desde diferentes ámbitos, ¿no? Tú hacías énfasis justamente en cómo de pronto el punto número uno era la guerra. Para que las mujeres se emanciparan tenían primero que liberarse de esta guerra y ya después se podían ver los asuntos de las mujeres. Lo pienso también en el caso de las mujeres racializadas, ¿no? Primero es la lucha por la raza y después es la lucha por el género, se les decía. Cuando en realidad, justo como tú también lo señalabas, Mariana, esta interseccionalidad de opresiones tendría que hacernos pensar en luchas de manera conjunta, ¿no? No en una primero y luego vemos los temas de lo posterior. Este código que nos mencionabas, tan novedoso, pero que queda relegado, ¿por qué no se pudo mantener también en ese contexto? ¿No? O sea, ¿por qué pensarlo como cosas separadas? Y digo, no es una crítica a lo que tú nos estabas diciendo, sino más bien a la forma en la que se están dando o se imponen estas luchas, ¿no? Entonces, cómo la lucha de la mujer siempre queda relegada. Como tercer punto, que también me pareció muy importante rescatar de lo que estás diciendo, la forma en la que la invasión, el dominio, se representa como un cuerpo de mujer. En las guerras, en los combates, los territorios que se ocupan se feminizan, ¿no? Desde el proceso de la colonización se hablaba justamente de la penetración de estos territorios y esta palabra nos hace justamente pensar en la ocupación de las propias corporalidades, cómo los cuerpos y los territorios están en una estrecha vinculación, nos dirían ya las feministas comunitarias, y cómo esas invasiones en los territorios afectan las corporalidades y cómo esas invasiones se proyectan como mujeres a las cuales se ocupa, ¿no? O se representan justamente al enemigo, como tú nos mencionabas, a partir de las características que se asumen como no deseables de esos cuerpos que no importan, que serían los cuerpos femeninos, feminizados. Y como cuarto punto, también, bueno, yo también vengo de relaciones internacionales, entonces sí, de pronto estas ideas, ¿no? O estos planteamientos de la guerra y de pronto también se asume que el hecho de que las mujeres se incorporen en estas instituciones es una forma de cambiar o de transformar la realidad, cuando en realidad a quienes transforman es a nosotras mismas y a nuestras propias corporalidades, ¿no? O sea, adquiriendo esos valores que se asumen como masculinos o esas características, pero que incluso, o sea, no solamente es vestirse o actuar desde lo que asumimos como masculino y esta masculinidad dominante, violenta, hegemónica, digamos, no solamente es eso, sino que aunque las mujeres se incorporan a las dinámicas de la guerra, se incorporan también realizando trabajos reproductivos. O sea, estar en estos espacios o en estas instituciones militares no evita que las mujeres sigan realizando los trabajos de cuidados. Y entonces, ¿qué tanto estamos transformando? No solamente por el hecho de que se incorporan o las mujeres están siendo incorporadas a una estructura sumamente militarizada, sino que además ahí en esa estructura militarizada también tienen que realizar los trabajos de cuidados que realizan en otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, esos cuatro puntos, a partir de lo que tú nos comentabas y de las reflexiones que hacías, me parecía importante como de ir recuperando en este diálogo. Y para poder continuar con este diálogo que estamos teniendo, ahora voy a presentar a Dulce Perea, quien es licenciada en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se tituló con una tesis orientada al trabajo informal en el México neoliberal.
Es especialista en temas de geografía económica, política y demografía. Actualmente es escritora y traductora de inglés, japonés y español y ha publicado con diversas plataformas digitales, entre ellas Revista Melodrama y Escritoras Universitarias. También cuenta con una plataforma en TikTok donde produce divulgación científica en temas que intersectan con las ciencias sociales, feminismo, economía política y nuevas masculinidades, que bueno, ojalá también nos la puedas compartir, no nada más el TikTok, o sea, bueno, más bien que nos compartas justamente el TikTok para poder ver esas reflexiones. Y bueno, sin más, Dulce, te doy la palabra. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, continuando con la idea principal con la que Mariana nos construyó en su presentación, mi investigación que voy a presentarles está atravesada por la configuración simbólica de lo femenino, ¿no? De la feminidad. Como no es necesario que hablemos de mujeres, ¿no? O del sexo, sino que hablamos de que el patriarcado opera en la configuración de un femenino para oprimir, ¿no? Entonces, esa es la idea detrás de, de la presentación que les voy a dar. Se llama Mandato de masculinidad y sus consecuencias, una mirada al Japón del siglo XXI. Y bueno, antes de entrar de lleno a la presentación, voy a conversarles un poco sobre el contexto que me llevó a elaborar esta investigación, la cual terminaría convirtiéndose en un protocolo de maestría para estudiar en Japón. Y bueno, les voy a compartir dos experiencias, ¿no? Que me dejaron como un montón de preguntas y que dieron paso a comenzar a cuestionar, ¿no? Una fue que en la universidad, bueno, yo conocí la investigación de la doctora Rita Segato, particularmente el texto de las estructuras elementales de la violencia, que va a ser el trabajo que me introdujo al estudio desde la teoría feminista y la antropología de las masculinidades críticas. La categoría principal de mandato de masculinidad se convirtió en una herramienta estratégica para entender la violencia misógina de los varones en el patriarcado. Es decir, me ayudó a entender la red desde la cual se concatena la violencia patriarcal que ejercen los varones, pero de la cual ellos también son violentados. La otra experiencia fue que, bueno, durante la universidad tuve un intercambio académico a la Universidad de Osaka en el 2019 y bueno, vivir poco más de medio año aproximadamente, me hizo cuestionarme muchísimas cosas, ¿no? En torno a las condiciones culturales y geográficas que atraviesan estructuras de dominación, no solo como el patriarcado, sino también el colonialismo y el capitalismo. La exposición va a tener dos apartados. En el primero explicaré al mandato de masculinidad como la principal relación social y simbólica de la que emana la violencia patriarcal, no solo de las mujeres y cuerpos, sobre las mujeres y los cuerpos feminizados, sino también sobre los varones y cuerpos masculinizados. En un segundo momento explicaré cuatro fenómenos socioculturales en el Japón contemporáneo que nos ayudan a entender al mandato de masculinidad en el contexto de Japón, ¿no? Esos cuatro ejemplos son el hikikomori, el karoshi, el idol no bunka o cultura idol y el kudokoshi. Más adelante les explicaré la definición de cada uno. Los cuatro estudios de caso poseen diversas aristas desde las cuales pueden entenderse desde las explicaciones económicas hasta las socioculturales, ¿no? Vale decir, las determinaciones geográficas, ¿no? Entendiendo al tiempo y al espacio. No obstante, yo encuentro que los cuatro fenómenos los atraviesa el mandato de masculinidad o específicamente las consecuencias de fracasar en el intento de cumplir al mandato. Y bueno, definamos un poco al mandato de masculinidad, ¿no? La importancia de mirar a los hombres o cuerpos masculinizados como los principales sujetos que ejercen la violencia, igual no son los únicos, ¿no? Las mujeres también, o los cuerpos feminizados también reproducen violencia patriarcal y misógina, emanó de la necesidad de comprender la totalidad de las relaciones patriarcales. Como lo señala Gail Rubin en su introducción al texto de Vendrell John, el poder masculino en sus estructuras, un análisis desde la antropología de género, ella señala que no se avanzará solo estudiando a las mujeres, el objeto más amplio,
o el sujeto, requiere de analizar, se requiere analizar todos los niveles, ámbitos y tiempos de las relaciones mujer-varón, mujer-mujer, varón-varón, etc. Es en esta búsqueda donde surge y se expande el concepto de género como categoría que en lo social corresponde al sexo anatómico y fisiológico de las ciencias biológicas. El género es el sexo socialmente construido. Y cito, cierro cita de Rubin. Es bajo el contexto de las relaciones patriarcales desenvueltas en el capitalismo tardío en las que se despliegan formas geográficamente desiguales de violencia, pero que no se contraponen con lo que Gail Rubin señala en su definición de género como sistema de sexo, los sistemas sexo-género son los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anatómica fisiológica. El mandato de masculinidad no, de manera muy resumida, es básicamente es un deber ser, una moral superior que los varones tienen que cumplir en aras de legitimar su masculinidad y su papel como hombres en la sociedad. Decía Simone de Beauvoir en El segundo sexo que en las sociedades patriarcales las mujeres somos consideradas no solo cosas, sino cosas con una esencia estática dada en la naturaleza, ¿no? Desde la naturaleza. La feminidad es esencia, mientras que la masculinidad es una cualidad que debe estar en constante legitimación ante la mirada de otros varones. Mirada de sus iguales, esto es, los varones, a diferencia de las mujeres, se encuentran en constante prueba para demostrar su hombría. Las mujeres o la feminidad es, la masculinidad se llega a ser ante los ojos de la cultura patriarcal y de aquí es que se desprende lo problemático que son las personas trans, que pues niegan completamente la imposición binaria y heteronormada de lo que es ser hombre o ser mujer como una esencia natural, ¿no? Bueno, esto lo expone Monique Witting, ¿no? Como tanto las sexoservidoras, perdón, la figura de la lesbiana y la figura de las mujeres trans o de los hombres trans ponen en juego, ¿no? El orden patriarcal y su mandato heterosexual. Bueno, los varones que son socializados bajo el yugo del mandato de masculinidad deben demostrar que no son una triada, deben demostrar que no son una triada con todas sus características, es decir, que no son infantes, no son niños, que no son mujeres y que no son homosexuales. Es una socialización enraizada en la violencia y el miedo profundo a ser rechazado por otros varones o peor, por otras mujeres. De ahí el término de Freud del sujeto castrado, sin falo, es decir, la pérdida del ejercicio de dominación sobre otros. El fracaso del mandato de masculinidad no solo genera culpa, trae consigo una serie de consecuencias físicas y psicológicas, incluso bélicos que impactan en los sujetos, ¿no? Pasemos a los estudios de caso. Y bueno, empecemos con el hikikomori. Es un término que deriva del verbo hiki, que significa retroceder, y komori, que significa, o se puede traducir como apertura, ¿no? Es como retroceder en la apertura social, por así decirlo. El hikikomori, ahorita voy a explicar cómo se enraiza con el mandato de masculinidad, ¿no? Es el síndrome de aislamiento social que primero fue definido por Tamaki Saito en 1998 en su libro Sakateki Hikikomori, Una adolescencia sin fin. Saito definía provisionalmente al término como aquellos sujetos que se retiran completamente de la sociedad y permanecen en sus propias casas durante periodos mayores a 6 meses. La palabra hikikomori no solo hace referencia a la población que padece dicho trastorno, sino también al trastorno en sí mismo. Bueno, cabe mencionar que Saito era psiquiatra. Entonces, en ese sentido, el hikikomori es un trastorno caracterizado por un comportamiento asocial y evitativo que conduce a abandonar la sociedad. El trastorno afecta de manera primordial a jóvenes que se aíslan del mundo, encerrándose en las habitaciones de casa de sus padres durante un tiempo indefinido, pudiendo llegar a estar enclaustrados hasta 10 años, ¿no? Hay casos de personas de 15, 20 años que nunca salen de sus
de sus casas, de sus cuartos. Los estudios poblacionales indican que se trata de una epidemia en Japón, dado que, de acuerdo con censos de la última década, se estima que existen entre 1 millón a 1,5 millones de personas que sufren de esta condición, de las cuales 87% son varones. No obstante, habrá que tener en cuenta que la mayoría de las personas que padecen este trastorno son varones y que muchos de ellos se retraen después de haber sido víctimas de bullying, fracasar o en fracasar en las escuelas o en encontrar trabajo o fracasar académicamente o laboralmente. Y bueno, fue ahí que yo me pregunté por qué son los varones los que tienen una mayor tendencia a convertirse en hikikomoris, ¿no? Y por qué no las mujeres. Y bueno, esto tiene que ver con, como lo explica Gail Rubin a través de la teoría del sistema sexo-género, las mujeres tenemos una mayor tolerancia al fracaso, esto es socialmente construido, no es esencial, en otros ámbitos que no fuesen el cumplimiento del mandato de belleza, de maternidad o el mandato de tener pareja, ¿no? De la heteronorma. Porque de acuerdo con el mandato de masculinidad que se impone al sujeto más, porque de acuerdo al mandato de masculinidad a los hombres se les impone otro tipo de mandato, ¿no? Que es el de, por ejemplo, ser proveedor, ser líder, ser aceptado en el espacio público, de imponerse, ¿no? Entonces, al momento en el que los varones fallan en el mandato de, pues, de dominar, ¿no? Em, esto puede derivar en vergüenza y en repliegue, ¿no? Repliegue social. Por otra parte, ¿quiénes son los principales? Bueno, o sea, teniendo en cuenta eso, de ahí podemos entender, por ejemplo, como para el bullying, ¿no? El bullying es un juego, entre comillas, lúdico e infantil, pero que entrena desde muy pequeños a los varones en en dominar a otros, ¿no? Es algo lúdico, pero que es una violencia socialmente aceptada, ¿no? Em, entonces, por eso el fracaso de llegar, el hecho de fracasar en el mandato de masculinidad puede ser peligroso, ¿no? Y tiene serias afecciones como en la subjetividad de las personas, ¿no? Derivando en aislamiento y en suicidio. Y bueno, me parece que es esa socialización del mandato de masculinidad de los varones desde muy pequeños los que al fracasar los lleva ahora sí que materialmente a replegarse, ¿no? El segundo caso es el karoshi o la muerte por exceso de trabajo. El karoshi es un término que se usa para describir un fenómeno que apareció en el entorno laboral de Japón a finales de los años 80. Sus efectos dieron como resultado el aumento de la tasa de mortalidad de trabajadores. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Japón, las afecciones más comunes son, bueno, los eventos cardiovasculares y los ataques cardíacos. Esto lo reconoció legalmente como un problema de salud pública el gobierno japonés en el 87, cuando se empezó a registrar una incidencia, ¿no?, mayor. En 2015, por ejemplo, el número de víctimas alcanzaba las 2.310 en el país, pero hay datos de que hay más de como es tan difícil rastrear, hay datos que muestran que a lo mejor que hay más de 10.000 víctimas, ¿no?, anuales. De nuevo, más allá de las deterioradas condiciones laborales que se viven en el neoliberalismo, en donde la explotación de la fuerza de trabajo alcanza niveles exorbitantes, acá surge de nuevo la cuestión de por qué son los varones los que mueren más por karoshi que las mujeres. No lo mencioné, ¿no? Pero de las muertes de karoshi, aproximadamente de 70 a 80% son varones. ¿Tendrá algo que ver la presión que se le otorga a los varones por producir y ser proveedores? ¿Tendrá algo que ver que de acuerdo con el mandato de masculinidad, estos no pueden expresar su malestar por miedo a ser percibidos socialmente por otros varones como flojos, fracasados, mediocres o débiles? ¿Acaso la productividad y el éxito no están directamente vinculados con la masculinidad dominante, aquella que exige no ser vulnerables, no ser expresivos, la cual exige aguantarlo todo a toda costa en todo momento?
Tercer ejemplo, y cultura idol, idol no bunka. Uno de los principales shocks culturales que viví cuando bueno, estuve en Japón fue el caso de la cultura idol, ¿no? La cultura idol en Japón se diferencia de la coreana principalmente por el sujeto considerado como idol y también el sector que lo consume. Básicamente, el idol en el imaginario colectivo en Japón se representa por la imagen de una mujer adolescente o muy joven que aparte de dedicarse al entretenimiento, genera una relación parasocial con sus fans. La periodista feminista Minori Kitahara describe esta relación como la premisa principal de la cultura idol es que las idols, no tienen permitido dar trato preferencial. Por más estatus, por más dinero que tengas o atractivo que seas, un idol te tratará igual que a todos los demás. Es por ello que no hay competencia y por lo tanto los varones no viven el riesgo del rechazo de una potencial pareja romántica. Básicamente se configura una relación parasocial en donde el otro, el idol, no participa de la misma forma que el fan. Son relaciones parasociales que al fin y al cabo, pero al fin y al cabo son relaciones, ¿no? Románticas. En ese sentido, debido a la prolongada recesión económica, la industria idol ha crecido exponencialmente. En Japón se estima que tiene un valor de un millón de billón de yenes por año. O sea, esto de la cultura idol allá es como tremendo, ¿no? Estamos hablando, hay por ejemplo un evento que se llama AKB 48, que es un evento anual en donde se eligen 48 idols, todas que serán de 14 a 17 años, ¿no? Y los fans rondan entre los 20 a 45 años, ¿no? Es un día, el día de AK 48 es un día que se separan muchas cosas, ¿no? Incluso afecta al transporte público. De nuevo, estamos hablando de que el mandato de masculinidad aquí opera en la necesidad de mantener una relación desigual y dependiente por parte de los varones sobre las mujeres. Las mujeres, al insertarse en el mercado laboral, hemos podido, bueno, por otra parte, las mujeres al insertarnos al mercado laboral hemos podido conseguir algo que hasta hace poco, menos de medio siglo, era impensable, que era la autonomía económica y con ello la capacidad de elegir a nuestras parejas románticas. Es decir, tener una pareja se convierte en una opción para las mujeres, lo cual pone en peligro toda promesa patriarcal de que los varones merecen a una mujer propiedad, servidumbre, que los cuiden, que los procuren afectivamente y que les sean serviciales sin pretextos. Aunado al declive económico en donde los varones cada vez poseen menos capacidad adquisitiva de cumplir su rol como proveedores, es en este contexto en donde la cultura Aldo se inserta y por la cual es como tan famosa, ¿no? Bueno, ha crecido muchísimo. Kitahara señala que bajo la tremenda crisis de natalidad que Japón percibe, perdón, los idols deberían estar prohibidos por el Estado, debería regularse, dado que los varones que las consumen prefieren mantener la fantasía de tener relaciones parasociales con niñas de 14 a 17 años que con mujeres reales, ¿no? Y cito aquí Tajara, en lugar de conectar con mujeres de su entorno y su vida cotidiana, estos hombres eligen niñas que pueden dominar y que se insertan en su fantasía de mujer ideal, la cual es virgen, inocente y pura. Niñas que les garantizan que no van a ser rechazados ni cuestionados. Esta sociedad, la nipona, no va a hacer nada por detener el abuso y la violencia simbólica intrínseca en la cultura idol y por proteger las fantasías y el confort de los hombres. Bueno, el cuarto ejemplo no los vamos a saltar, el Kudokoshi, que significa básicamente muerte en soledad. También estamos hablando de que allá hay muchos casos de personas que mueren solas y, de nuevo, la mayoría son varones, ¿no? Conclusiones. La masculinidad dominante, es decir, la subordinada al mandato de masculinidad, lo que genera y va a continuar generando va a ser una incapacidad por parte de los varones de producir relaciones de intimidad con otros humanos, particularmente con mujeres. Y con esto no me refiero a relaciones eróticas o sexuales, sino de relaciones de conexión profunda que involucran acciones de cuidado, vulnerabilidad y cariño. Los cuatro fenómenos socioculturales que aquí señalo comparten el aislamiento y el dolor que produce la soledad. Ese es el caso, por ejemplo, del Kudokoshi, de la muerte en soledad, ¿no? Es decir, de nuevo, en las cifras, la mayoría de las personas que mueren en sus departamentos solos, ¿no?
y son descubiertas como 2 semanas después, son hombres. Y esto es una expresión directa de cómo opera el mandato de masculinidad hace y impone a los varones a no sensibilizarse, ¿no? A no vulnerabilizarse, a no reproducir estos comportamientos que son ligados a lo femenino, ¿no? Una soledad moderna propia de la subjetividad individualizada que el capitalismo produce y que, aunado al mandato de masculinidad, se convierte en una fórmula mortal para miles y miles de hombres en Japón, pero también en todo el mundo. Y bueno, con eso termino mi participación. Gracias. Muchas gracias, Dulce. Gracias por todas las reflexiones que compartes con nosotras. Quiero destacar también algunos puntos, solamente antes de hacerlo, recordarles a quienes nos están viendo, nos están escuchando, que nos pueden hacer algunas preguntas para hacérselas a nuestras ponentes el día de hoy, algunas quizá para reflexionar, etcétera. Y me parece muy interesante la forma en la que Dulce inicia justamente señalando que lo femenino se va configurando, ¿no? O sea, porque no es algo dado, sino algo que se construye socialmente. Y con esta cita que recuperabas de Rubin, de que el género es el sexo socialmente construido, también pienso como en otras latitudes, ¿no? Lo que nos interesa o lo que compete específicamente a este grupo es Eurasia, pero si nos vamos también a otras regiones como el continente africano, nos damos cuenta que también para muchas mujeres allá, el sexo no lo asumen como algo biológico, ¿no? Sino como algo que fue construido socialmente, ¿no? Entonces, el género o esta asunción de que el género es el sexo socialmente construido, ellas lo que dicen es que en realidad la forma en la que entendemos ese sexo, que es una característica que generalmente asociamos a una característica visual, perdón, ya dije varias veces característica, pero digamos al elemento visual, en realidad tampoco es algo necesariamente biológico porque se articula de manera estrecha con el género, ¿no? Y entonces, naciendo hombre-mujer en esos términos duales, se establece ya justamente esta categorización. Entonces, ¿cómo trascendemos? Y me parece que justo es lo que Dulce está proponiendo desde un inicio, ¿no? ¿Cómo trascendemos estos análisis binarios? ¿Cómo trascendemos para entender eso que no entra en lo que asumimos como femenino o masculino, eso que no entra en lo que asumimos o en lo que se configura como hombre y como mujer? Cómo la idea o la configuración del falo como tal, o más bien la idea del falo se asocia directamente con una dominación y eso ya plantea un sistema social particular, ¿no? Y que es lo que está, bueno, lo que está diciendo Rubin, lo que nos están compartiendo también algunas otras compañeras desde el continente africano como Jeron Kyoyegumi, como Ifi Amadiume, etcétera, ¿no? Cómo se va configurando este sistema social a partir de elementos que se asumen como biológicos, pero que también podríamos determinar que están socialmente construidos. En un segundo punto, resaltar esta idea que recupera Dulce de ese gato en relación con el mandato de masculinidad, porque lo que Dulce nos va diciendo es también cómo esa masculinidad va rechazando ciertas corporalidades, ¿no? Y entonces cómo las infancias, las mujeres, las personas homosexuales se asumen nuevamente y en relación con el título como esos cuerpos que no importan, porque el cuerpo que importa es el de esa masculinidad, ¿no? El del mandato de masculinidad. Y me pareció muy interesante todos estos ejemplos que nos compartió Dulce, porque creo que eso permite también nuevamente ver las intersecciones que hay, ¿no? Pensaba constantemente en el capitalismo y bueno, Dulce mencionaba ya el neoliberalismo y este límite al que pone a las y los trabajadores, esta superexplotación sumamente profunda y cómo se va articulando con un sistema patriarcal, ¿no? Y entonces, ¿cómo entender, por ejemplo, nos decía Dulce, estas muertes en soledad? Sin un mandato de masculinidad que fomenta el individualismo, ¿no? Que fomenta que no se exprese, que no se vayan generando vínculos. ¿Cómo entender todos estos números, ¿no? También en relación con el exceso de trabajo, cuando las mujeres realizan justamente el doble o el triple de trabajo, ¿por qué es que los hombres están muriendo más con este exceso de trabajo? ¿Cómo se está entendiendo? ¿Cómo se configura? ¿Cómo generamos quizá las mujeres o cuerpos no estructurados bajo la masculinidad dominante, otras relaciones que nos permiten, pues digamos, sobrevivir en este sistema que nos está explotando? Y cómo quizá este planteamiento de la masculinidad dominante, del mandato de masculinidad,
está llevando a una dinámica de exclusión y de violencia en las corporalidades masculinas que frente a una crisis tan profunda como la del capitalismo neoliberal, pues no hay otra forma de resolverla más que quizá aislándose, etcétera, ¿no? Y lo problemático incluso de estas relaciones. Si no puede haber una relación que se establezca de manera romántica, por términos, digamos, horizontales o de manera horizontal, entonces aparecen estas figuras que van a fungir en esa relación y que no tienen derecho y no pueden decir absolutamente nada, ¿no? Y lo que nos está diciendo también de este sistema patriarcal y de la relación con las infancias, cómo se tolera este tipo de relaciones en ciertos contextos en particular. Pero bueno, para continuar con la mesa y poder seguir fomentando el diálogo, le voy a dar la palabra a Iraíz Fuentes, quien es profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctoranda en estudios feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Relaciones Internacionales por la misma institución y licenciada en Geografía por la UNAM. En 2019 realizó una estancia de investigación en la Universidad Ferdowsi de Mashhad, en la República Islámica de Irán. Entre 2018 y 2019 realizó una estancia académica en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, institución donde ha impartido el seminario compartido Geopolítica Crítica, Teoría y Casos de Medio Oriente, y se desempeñó como ayudante de investigador. Es cocoordinadora del proyecto PAPIME, Geopolítica como Metodología para la Enseñanza y Aprendizaje de Dinámicas en Macroregiones, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y de la misma manera es integrante del grupo de estudios sobre Eurasia. Y bueno, sin más, Iraíz, te doy la palabra. Muchas gracias, Adri, por esta presentación. Muchísimas gracias también por estar acá con nosotras por primera vez. Esperamos que sea la primera de muchas acá en el grupo de estudios sobre Eurasia. Bienvenida, Adri, y también muchas gracias a mis queridas compañeras y también pues, quiero decirlo, mis queridas amigas, Adriana, Mariana y Dulce, también por sus reflexiones que nos han llevado pues a muchos comentarios, ¿no? Muchas preguntas justo que interpelan justo la discusión. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para, para iniciar con esta presentación. ¿Listo? Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de Palestina. Justo este ciclo de diálogos, esta vez, este año, lo estamos dedicando pues a la lucha feminista por Palestina. Ciertamente, quiero decir desde ahora, yo no soy especialista en Palestina, más bien me he enfocado un poco más hacia los temas de Irán. Sin embargo, pues sí, me parece importante decirlo. He aprendido muchísimo de importantes y muy queridas amigas y colegas como Erika Aguilar, Ariana Pani, Silvia Delfín, Alejandra Luna, entre muchas otras, ¿no? Que son justo especialistas en Palestina y hemos dialogado en diferentes momentos y estos diálogos con ellas y también en referente al contexto actual palestino, pues hemos podido llegar a muchas discusiones y reflexiones, que es el tema que hoy me convoca. Bueno, voy a como posicionarme en un primer momento también en términos temporales para hacerlo más práctico, a partir de la Nakba, ¿no? 1948, cuando o la Nakba más bien se traduce como la catástrofe, ¿no? El gran desastre, es decir, la creación del Estado de Israel, la imposición más bien del Estado de Israel en 1948 en Palestina, lo cual pues genera una transformación de ese conflicto que ya se venía gestando por lo menos desde 1919 perdón, 17 con la declaración Balfour. Entonces, la Nakba palestina es bien importante acá porque esta justamente acaba de corresponder la transformación de la producción del espacio, por supuesto, pero también de los cuerpos y de las subjetividades. Acá entonces me parece muy interesante analizar la Nakba no como un acontecimiento, sino más bien como un proceso espacio-temporal de larga duración que va a constituir materialmente como esa
cuestión de repudio justamente, ¿no? A la población autóctona palestina, tanto para los imperialistas, pero también para los colonizadores sionistas y demás, pero que se ha traducido también a una representación global de lo que significa las y lo palestino en esos términos abstractos, ¿no? Porque esa es su intencionalidad. También precisar acá que a propósito de la Nakba, que es necesario pues partir de acá, que no todos y no todas las palestinas y palestinos experimentaron este proceso con las mismas consecuencias, ¿no? Sino que va a ser muy diferente respecto de la clase, la raza, la religión, la localidad y, por supuesto, también el periodo de ataque. Entonces, es bien diferente cómo lo experimentan las mujeres de los hombres, también los ancianos de los jóvenes, la población, pues, rica, vaya, de las poblaciones más pauperizadas y también de aquellos sujetos y sujetas que tuvieron la oportunidad, las condiciones materiales para partir, que aquellos que se quedaron, ¿no? Y también, desde luego, que esto va a diferir muchísimo en términos de las poblaciones, de las sociedades que lograron salir de Palestina, pero que va a ser muy distinto el proceso de cómo lo experimentan dependiendo de sus destinos, ya sea Egipto, Estados Unidos, Inglaterra o demás, ¿no? Eso va a inferir muchísimo en las oportunidades de vida, ¿no? En las oportunidades de reproducción, en dónde y en cómo viven y bajo qué régimen o bajo qué grado de aceptación o rechazo se encuentran todas estas poblaciones que provoca este primer desplazamiento a gran escala del pueblo y de la sociedad palestina. Ahora, retomando esta cuestión de que la Nakba ha transformado a las y los sujetos palestinos, por lo menos lo entendemos o lo entiendo acá o lo voy a abordar en dos sentidos. Por una parte, ciertamente es que la Nakba como proceso va a producir a estos sujetos a largo plazo, ¿no? De largo alcance, como sujetos desafortunadamente desechables, ¿no? Sujetos exterminables, un sujeto que es el otro, que es inhumano y como lo indeseable, ¿no? En tanto que no tienen en tanto que no tienen una condición, digamos, humana, entonces su aniquilación no representa la mayor indignación. Es así también como se va a explicar como de larga data esta posibilidad y el grado del genocidio que estamos presenciando en la actualidad, por esta larga historia de exterminio y deshumanización e incluso de animalización de los y las palestinas. Pero por otro lado, también es importante abordar en términos, como lo plantea la misma Leila Bulugot, que la Nakba también va a fungir como un eje articulador, perdón, de la propia historia palestina, porque entonces se va a representar por los propios palestinos también dentro de un discurso nacionalista, pero también de otro lado un tanto más popular, que se representa como esa ruptura en términos de tiempo y espacio, ¿no? Entonces acá la Nakba se va a representar en estos términos como el comienzo del exilio, por decirlo de alguna forma, y el precursor de esa historia entendida como una tragedia. Es decir, que se representa como ese pues error histórico, por decirlo de alguna forma, pero al mismo tiempo está sugiriendo procesos de formación de una memoria colectiva, ¿no? Y que esta memoria colectiva se va a ir tejiendo, se va a ir produciendo justo de las historias individuales de cómo la Nakba es contada, cómo la Nakba es experimentada y cómo esos relatos y esas narrativas van quedando justamente en la memoria de la construcción de la historia del pueblo palestino. Y acá es bien interesante porque justo en esta misma dinámica, en esta misma lógica que nos comenta Leila Bulugot, pero también otras autoras como Carolina Braco, es que las mujeres van a empezar acá a desempeñar, perdón por la palabra empezar, más bien acá las mujeres transforman la forma de su subjetividad porque en la construcción de la memoria histórica, las mujeres van a desempeñar este papel fundamental en la transmisión y en la generación de ese espacio de representación, ¿no? Y a este respecto, podríamos apelar justo a esta cuestión del hikaya, ¿no? Que son las fábulas. Son fábulas, son cuentos, son novelas en donde las personas que experimentaron la Nakba palestina, especialmente las mujeres, van a contar de una manera, ¿cómo decirlo? De una manera peculiar
la experiencia de la misma Nakba, ¿no? Lo cual va a generar como intriga, ¿no? Va a generar muchos acercamientos, ¿no? A esa historia de la Nakba palestina porque se está contando de una forma particular, no tal y como sucedieron los hechos, sino que se le van vinculando de otros elementos que, digamos, de alguna forma forman parte de la cultura popular, pero que se van vinculando también de manera estratégica para que esa memoria se vaya construyendo. Y a este respecto, me gustaría traer a colación, acá traía un poco acerca de la limpieza étnica de Palestina para cómo ir articulando esta cuestión de la Nakba y los procesos de inhumanización de la sociedad palestina, pero a este respecto, retomando lo anterior, me gustaría recomendar esta gran película, Farja, ¿no? Farja del año 2021, que es de esta cineasta Darin Salam, que fue firmada en Jordania, estuvo un tiempo en Netflix, ahora ya no, pero este es un extraordinario filme. A mí me encanta Farja, ¿no? Porque justo representa la Nakba desde los ojos y de la experiencia de una niña palestina de 14 años, cuya vida pues cambia radicalmente con este proceso. Entonces, Farja acá está representando la angustia, el dolor, la tragedia, ese exterminio sistemático de Palestina, pero al mismo tiempo esta directora, pero también, vamos a decir, la protagonista, pues tiene la capacidad de al mismo tiempo de representar este dolor, esta tragedia y demás, la sensibilidad, los afectos, las emociones en extremo, que nos recuerdan justamente la importancia de la indignación en estos procesos, en este proceso ampliado, ¿no? De limpieza étnica de Palestina. Entonces, eso por una parte. Entonces, les comentaba, retomando como lo anterior. Entonces, en ninguna región, a partir de este proceso de la Nakba, pues ningún palestino ni ninguna palestina podía sentirse completamente libre o completamente seguro tras este proceso de exterminio. Porque incluso acá también cabe decir que la propia identidad palestina pues empieza a percibirse como sospechosa, ¿no? E incluso como peligrosa. Más adelante incluso se va a empezar a articular con esta categoría súper ambigua que es la de terrorista, ¿no? Pero en esta primera aproximación empieza a ser sospechosa, empieza a ser peligrosa y desde luego que eso impacta en las formas, en las subjetividades y en las corporalidades de las y los palestinos. Entonces, esta estigmatización desde luego que se va materializando en la pérdida, por ejemplo, de empleos, la deportación, la cárcel, tortura, entre muchas otras cuestiones que pasan justo al ámbito de la violencia directa y que atraviesa desde luego las corporalidades. Entonces, esta situación de pobreza que se articula a partir de este primer proceso, ¿no? O este proceso de limpieza étnica, pues genera una situación peculiar de pobreza, de marginación, de discriminación, pues que tuvo efectos directos y específicos en la vida de las mujeres, que tiene también o está estrechamente relacionado con la pérdida del respeto y el honor. Y acá me gustaría también mencionar el trabajo de Carolina Braco, quien hace una importante reflexión a propósito de esta vinculación de la tierra palestina con el cuerpo de las mujeres, el respeto y el honor. En este sentido, entonces, la lucha de la liberación de Palestina se empieza a articular en función de recuperar o mantener el honor, dado que la tierra habían sido desplazadas de la tierra, desplazados de la tierra, y por lo tanto, quizá lo único que les quedaba era el honor y el resguardo justamente del honor de las mujeres palestinas. Y en este sentido, estas mujeres empiezan a experimentar la exclusión, digamos de alguna forma, la relegación de los espacios públicos en función justamente que quizá, bueno, que lo mencionaba Dulce hace un momento, en nombre de un reforzamiento de la masculinidad, ¿no? Para proteger justo a este honor relacionado con las mujeres palestinas. Pero también es cierto que a pesar de este periodo en donde se excluye de alguna forma a las mujeres palestinas, ciertamente la lucha de la liberación de Palestina no se entiende sin el trabajo y la participación de las mujeres, ¿no? Porque también cabe agregar pues que en estas diferentes fases que ha atravesado la lucha palestina, también las mujeres pues se han transformado desde sus subjetividades, sus corporalidades, sus identidades,
sean o no activistas. Es un proceso que impacta a todos y a todas, ¿no? Especialmente pues a las mujeres. Y que muchas veces estas formas específicas de la violencia que atraviesan la corporalidad no solamente pasa por ese proceso de colonización, sino que cabe decir, y de pronto que pueda sonar muy polémico, también muchas veces esa lucha por la liberación de Palestina no todo el tiempo benefició de manera digamos, positiva a las mujeres, ¿no? Como en este primer caso de la reclusión o la exclusión de los espacios públicos. Entonces, todo esto va a tener impactos a propósito de la pérdida de la tierra, ¿no? Esta cuestión de cómo se van a empezar a articular estas formas de la reproducción social a partir de relegar de cierta forma a las mujeres de los espacios palestinos. Pero, ¿qué pasa también? En los campos de refugiados que se empiezan a conformar resultado de este proceso de exclusión, acá también los campamentos van a conformarse como espacios feminizados, por decirlo de alguna forma, porque acá pues las mujeres están a cargo, como lo decía Adriana hace un momento, de la reproducción social, de los cuidados, ¿no? Del mantenimiento y del sostenimiento de las familias, y entonces acá las mujeres empiezan a ejercer un papel cada vez más importante, ¿no? Como estas mujeres que están articulando esa forma de sostener la vida bajo una forma de conflicto, pues exterminante. Entonces, esto voy a dar un poco un salto porque se me está acabando el tiempo, pero de pronto acá es bien importante tener en cuenta que en en este primer proceso de la lucha de la liberación de Palestina, si bien se excluye a las mujeres, un poco más adelante, esa misma lucha va a exigir la incorporación en términos del espacio público de las propias mujeres, justo para hacerse oír en términos de la lucha de la liberación de Palestina. Ojo acá, desafortunadamente, como muchas de las luchas sociales, la cuestión nacional, la lucha por la identidad palestina y demás, pues digamos que colapsó los objetivos y las agendas particulares de género de las mujeres, ¿no? O sea, como desplazando esos objetivos en función de una lucha de liberación nacional y demás, pero acá entonces las mujeres cada vez están más presentes como guerrilleras, ¿no? Como combatientes, como activistas justo de este movimiento de liberación nacional. Y también van a jugar un papel estratégico en el sentido de que estas mujeres muchas veces no se sospechaba de ellas, ¿no? Los soldados israelíes no sospechaban de ellas, entonces ellas eran las que traían los mensajes, ¿no? Incluso podían llevar las armas y demás, pero esto tuvo un retroceso o no duró mucho tiempo, ¿no? Más adelante, e incluso más con la cuestión justo de la Nakba en 1967, el llamado Gran Revés, cuando el Estado de Israel consigue tomar la mayor parte del territorio palestino e incluso parte del territorio egipcio y de Jordania y demás, esto también va a cambiar de manera sustancial, porque acá entonces ya nos vamos a encontrar en que ese espacio palestino están rondando estos sujetos, pues los hombres, ¿no? Los soldados israelíes, y entonces esto se va a traducir en digamos, en un escenario cada vez más inseguro para las mujeres palestinas. Acá, si bien la violación se constituye desde la Nakba, por lo menos desde la Nakba, como un elemento justo de denigración del sujeto palestino en términos amplios, a partir de la Nakba 1967, las violaciones y las violencias directas en contra del cuerpo y la integridad de las mujeres es eh, cada vez más común, ¿no? Por parte del Estado de Israel. A pesar de ello, pues las mujeres siguieron perdón, tomando los espacios públicos, conformando esas filas de los guerrilleros y demás, ¿no? Entonces, justo esta presencia creciente del ejército lo va a hacer incluso mucho más violento, pero sobre todo para los cuerpos feminizados. A propósito también de esta lucha por la liberación de Palestina, en donde acá cada vez más mujeres van a empezar a ser blanco de torturas, de violación, ¿no? Las cárceles empiezan a llenar cada vez más de mujeres porque los grupos de mujeres son cada vez más políticamente activos. También les recomiendo este extraordinario filme, 3000 noches, de 2015, de la directora Mai Masri, que está relatando este acontecimiento, que justo está basado en hechos reales, en el contexto ya de la década de 1980, también en un preámbulo de esta masacre de los campos de refugiados de Sabra y Shatila,
muy cerca de Beirut, ¿no? Y entonces acá está representando en una cárcel cómo estas cárceles están llenas de mujeres palestinas, ¿no? Pero a pesar de todas esas formas de violencia que el ejército de Israel ejerce sobre ellas, las mujeres tienen esa capacidad para defenderse y para reivindicar incluso sus subjetividades políticas. Y me parece bien interesante este filme en la medida en cómo representa los vínculos, la afectividad, incluso la maternidad, cómo se experimenta de una manera muy distinta en un espacio palestino, porque acá es colectiva, ¿no? Y al mismo tiempo que la maternidad las vuelve como vulnerables, en tanto que tienen un blanco directo justo para atacarlas o para violentarlas, también se constituye esa maternidad como la fuerza motora para seguir resistiendo frente a un régimen de dominación extendido. Y bueno, le voy a dar así súper rápido, voy a saltar un poco, justo también hacia mencionarles un poco las intifadas, una en 1987, que también acá, que es un levantamiento popular, cabe decir, donde no hay líderes políticos claros y demás, las mujeres también empiezan a tener o ejercen otras formas de resistencia. Pero ya hacia 1990 es bien interesante cómo las mujeres vuelven, los grupos de mujeres vuelven a retomar esas agendas de género, esos objetivos que habían dejado relegados durante mucho tiempo en relación con la lucha de liberación nacional. Algo que me gustaría mencionar antes de darle este salto es la cuestión del Islam político, ¿no? La fortaleza del Islam político ya hacia 1980 deriva de este fracaso, digamos, de las instituciones nacionalistas, ¿no? Laicas y demás. Y entonces acá tenemos un reforzamiento del Islam político que va a estar muy presente en las intifadas. Y esto va a traer consecuencias importantes para las mujeres porque se empieza a extender el uso de la vestimenta islámica obligatoria para las mujeres como una forma de protección supuestamente de los cuerpos y las identidades de las mujeres. Entonces acá también digamos cómo es muy claro cómo se ve que esa misma lucha de resistencia de liberación por Palestina afecta de otra forma a las propias mujeres. Y acá dando un salto hacia 1990, mencionar los acuerdos de Oslo, que es estos acuerdos en donde la autoridad, bueno, Palestina, la Organización para la Liberación de Palestina reconoce la existencia del Estado de Israel y esto trae una serie de cuestiones sumamente desfavorables para toda Palestina, entre ellos la bantustanización, por decirlo de alguna forma, del territorio palestino, es decir, seccionar el territorio, la ciudadanía palestina, ¿no? Lo cual genera un mecanismo de segregación, también la creación de la autoridad palestina, que muchas veces, cabe decir, los movimientos de las mujeres son sumamente críticas con la Autoridad Nacional Palestina porque toma su agenda como para mostrarla como propia, como si fuera como si estuvieran haciendo algo por las mujeres, sin embargo es todo lo contrario, ¿no? El sistema de checkpoints, el muro fronterizo y demás. Y entonces todo esto va a agudizar las formas de la violencia concretas, ¿no? Hacia el cuerpo y hacia las subjetividades palestinas. Para cerrar, así súper rápidamente, se me acabó el tiempo, mencionarles la cuestión del sumud, ¿no? Que es que se traduce como persistencia. El sumud lo podemos identificar así rápidamente como esas formas cotidianas que tienen las y los palestinos para reivindicar sus subjetividades políticas frente a un Estado, a una forma en donde la violencia todo el tiempo te está mencionando y te está reiterando no tienes una categoría humana, ¿no? Y a partir de actos de resistencia que muchas veces podemos interpretar como pequeños, por ejemplo, como tirarle piedras justo a los soldados israelíes o burlarse de ellos o aventarles la documentación o cosas o estos tipos de cuestiones que lo hacen cotidianamente, se reitera y se replica justo con la intención de reivindicar sus subjetividades, ¿no? De decir y de hacerse oír a pesar de todo este control del poder corporal y demás, seguimos teniendo identidades y seguimos teniendo la capacidad e identidades políticas. Acá les dejo otras recomendaciones cinematográficas sobre Palestina y la representación justo de estas transformaciones de las subjetividades. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iraís. Menciono rápidamente también para tener tiempo para la conversación a algunos puntos.
En principio, ese énfasis que tú haces en que los procesos, o sea, dependiendo de las corporalidades, vivimos los procesos de formas distintas, ¿no? O sea, puede haber un común denominador, pero nuestras corporalidades nos hacen vivir esos procesos de formas distintas. Y también cuando planteas estas vidas desechables, estos cuerpos que no importan, pensaba en en las muertes más bien que no se lloran, ¿no? En términos de Butler, como también hay muertes que no lloramos y qué es lo que implica. Si hay muertes que no lloramos, ¿se están asumiendo como vidas o cómo estamos pensando esas subjetividades? En un segundo punto, la importancia de la memoria histórica. También, no solo para la construcción de las resistencias, sino incluso en la forma en la que entendemos el poder. ¿Qué implica la memoria histórica? ¿Por qué, por ejemplo, yo sé que estamos hablando de Palestina, pero por qué también en el caso mexicano la búsqueda de las y los desaparecidos es tan importante, ¿no? En relación justamente con esa memoria histórica. Cuando hablabas de la importancia que han tenido las mujeres en la lucha por la liberación en Palestina y las estrategias que se van adoptando por las formas en las que entendemos la feminidad, me recordaba mucho también lo que ocurría en Argelia hace algunos ayeres, bueno, hace varios más bien, pero en relación también con la lucha por la independencia, ¿no? Como de pronto las corporalidades femeninas en estos espacios que parecen campos de exterminio, o bueno, que no lo parece, que lo son, de pronto en algunos contextos pueden tener más movilidad porque se nos asume como débiles, como pasivas, como no mujeres de acción. Y cuando empiezan a darse cuenta estas fuerzas imperiales que somos sujetas activas de acción, entonces la dinámica comienza a cambiar, ¿no? Pero recordaba mucho esta relación o esta dinámica con Argelia. Y en relación con lo que planteabas sobre qué es resistencia o cómo de pronto consideramos resistencias algunas cosas y otras no, ¿no? Entre más armada pareciera, asumimos que es más resistencia. Y entonces esto me lleva justamente al título de el conversatorio nuevamente, ¿no? ¿Cómo pensamos el poder? Más allá de estos planteamientos configurados a partir de lo que Dulce nos denominaba o, bueno, compartía como el mandato de masculinidad, o sea, ¿cómo entendemos el poder o cómo podrían ustedes pensar también en cada uno de sus casos de estudio este poder de manera distinta? ¿Cómo deberíamos de entenderlo, no? O sea, trascender, digamos, la forma en la que entendemos el poder para generar realidades diferentes, porque de pronto creo que también lo que decía Mariana al inicio, la forma en la que pensamos ciertos conceptos hace que los materialicemos de esa manera. Entonces, ¿cómo pensar ese poder de maneras distintas en sus casos? Y bueno, si quieren agregar algo, no sé qué, que ahí tuvieron como puntos que no pudieron profundizar, y quizá con eso ir cerrando, que tomen cada una de ustedes en el orden en el que nos compartieron sus reflexiones, un par de minutitos como para ir cerrando ya este conversatorio, esta mesa. Mariana. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, yo me quedé pensando mucho, sobre todo con las participaciones de Dulce y de Iraíz, que en realidad el tema de las corporalidades femeninas, del poder sobre los cuerpos femeninos, pues coincide, o sea, esta forma de ejercer el poder, este patriarcado, eh, estas violencias que se ejercen tanto de manera física como ideológica, pues son comunes en todos los espacios, ¿no? Porque incluso, bueno, yo alguna vez estudiaba el confucianismo en un artículo que hice el confucianismo en China, ¿no? Y que muchas veces se le acusa, ay, es el causante del sometimiento de las mujeres, pero la verdad es que encontramos que en todos los espacios, en nuestro propio espacio, ¿no? En mexicano, pues hay muchas coincidencias en este sentido. Bueno, quería hacer una reflexión sobre eso. No es algo exclusivamente asiático, no es algo exclusivamente del Medio Oriente, de África, ¿no? Que son las regiones que estudiamos, sino pues creo que es algo mucho más universal, lamentablemente. Y por otro lado, bueno, como decía Iraíz, pues es como el conflicto en Palestina, eh, la situación de las mujeres en la guerra en general, pues cortan de tajo la cotidianeidad. Y que si bien la cotidianidad a lo mejor no tenía aspectos tan relevantes, pero es inimaginable cómo la supervivencia
pues genera que ya no haya más en qué pensar, ¿no? Creo que este es un caso extremo, por supuesto, pero creo que a veces por eso es tan difícil avanzar en términos pues, más tangibles, ¿no? De legislaciones, de mejoras para la situación de las mujeres, de pensar en la equidad, todo esto se vuelve ya algo muy secundario, que creo que es algo que también yo trataba de decir. Y finalmente con lo que decía Dulce, y perdón que me metí en sus conferencias, pero y no estoy diciendo mucho sobre mi tema, pero también quería comentar sobre lo que decía Dulce de estas, o sea, el fenómeno que ocurre en Japón sobre las masculinidades es también muy parecido a lo que ocurre en China, por ejemplo, porque incluso cuando se les pregunta a las chinas de los noventas, ¿no? Que, pues ustedes, ¿cómo, tú eres feminista, ¿no? Y estás luchando por la equidad y dice, pero pues ya somos más o menos, tanto hombres y mujeres estamos más o menos igual de mal, ¿no? Y actualmente hablar de equidad de género es un poco complicado en estos países porque, porque es muy compleja la situación cultural y el caso de China específicamente, apenas hay una cierta mejora en la calidad de vida, ¿no? En las últimas décadas, pero antes pues a todos estaban mal. Claro, hoy justo hablé de las particularidades, pero está también esta presión muy fuerte hacia los hombres jóvenes de casarse, pero solo eres un buen candidato si tienes como una cierta capacidad económica, si tienes autos, si tienes casa, ¿no? Que me parece que es algo muy similar al fenómeno de Japón que nos compartías, Dulce, y creo que eso pues hace mucho eco. Obviamente dirían, pues es Asia, ¿no? Pero bueno, pensamos que creo que es un fenómeno que bueno, que no deja de existir por ahí. Pero bueno, me pareció que son como temas que dejamos ahí sobre la mesa y que podríamos seguir discutiendo. Y solo respondiendo a lo que decía estimado colega Juan Felipe López Sáenz sobre el concepto, ¿no? Que él sugiere, obviamente, él ha trabajado Corea, entonces, bueno, dice mujeres de solaz, es el término correcto. Yo creo que sigue siendo un eufemismo o sea, sí es quizás el que se usa, pero yo creo que sigue sin ser adecuado y sin reflejar el, pues la dimensión de lo que ocurrió con las mujeres, ¿no? En Asia. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejaría y muchas gracias. Ok, no, pues es que al final a mí me parece que las tres exposiciones intersectan, ¿no? Intersectan y uno de de los temas que concatenan las experiencias, aunque sean geográficamente diferentes, ¿no? Es el tema, pues, del poder y del ejercicio del poder, ¿no? O sea, justamente, yo no sé, bueno, hablando del caso chino, en China muy recientemente, creo que fue el 2021, prohibieron, se llevó adelante una ley que prohíbe que en redes sociales y en la televisión se banee la exposición de hombres feminizados, ¿no? De idols, por ejemplo, coreanos, de TikTokers, o bueno, allá tienen otra plataforma que se llama Douyin, que en Douyin banearon a todos, pues no sé, creadores de contenido que se dedican a hacer, a, a vestirse como mujeres, ¿no? O a jugar, ¿no? Se prohibió eso, se prohibió mostrar hombres que se maquillen y así, y es una ley que aprobaron en el 2021. Entonces, claro, o sea, en realidad ahora sí que hablamos en términos de nación, ¿no? En cada espacio-tiempo, la violencia patriarcal, ¿no? Y la violencia sobre los cuerpos feminizados tiene sus particularidades espaciotemporales, pero al final tienen una matriz, ¿no? Y que es la matriz del ejercicio del poder, de la configuración de un otro el cual se desvaloriza, ¿no? Se le quita la subjetividad, se cosifica, y ahí es donde entra el proceso de la violencia, ¿no?
un poco hablando sobre, bueno, contestando la pregunta de cómo entendemos el poder, o sea, bueno, en el caso, bueno, tanto la exposición de Iraís como la de Mariana hablan hablan de la reproducción de la violencia simbólica y física en un contexto de guerra, ¿no? Pero al final, la violencia sobre los cuerpos feminizados, ¿no? El ejercicio de la dominación patriarcal es una extensión de la guerra, ¿no? Incluso en realidades que no tienen una guerra física como tal, ¿no? Es una extensión de la guerra en términos biopolíticos, ¿no? Sobre los cuerpos. Y el caso, por ejemplo, de cómo los varones son opresores / oprimidos del propio mandato de masculinidad, ¿no? De la presión de ser opresores. Ellos mismos también viven una guerra, ¿no? Y está en todos lados, o sea, yo, bueno, justo también tengo ahí, por ejemplo, estoy trabajando mucho el tema de los incel, ¿no? Del involuntary celibate, que en nuestra realidad latinoamericana también se ha expandido, ¿no? Se ha expandido en líderes de opinión miren, muy curiosa, aquí en México hay un creador de contenido famosísimo, ¿no? Que tiene como millones y millones de seguidores. Y este señor habla del modo guerra, ¿no? O sea, de la extensión, o sea, utiliza la palabra guerra de una guerra eh, por mantener el estatus de los varones, ¿no? En el contexto actual, moderno, en donde, como bien menciona Mariana, en teoría hemos llegado como a una cierta igualdad, pero si uno ve con más detenimiento las relaciones y con las relaciones de dominación, se da cuenta de que hay una extensión de la guerra, ¿no? En la vida cotidiana sobre los cuerpos feminizados y de que y, y de que hay exponentes muy, muy famosos, ¿no? Con millones de seguidores, no solamente hablamos en el temas sociales, yo que, bueno, hago contenido en redes sociales, ¿no? Pero importante tomarle mucha atención a el lenguaje que utilizan por ejemplo, todos estos varones que sí, bueno, no, ellos no hablan de mandato de masculinidad, pero eso es lo que están defendiendo, ¿no? Y ese es su modo guerra, ¿no? El modo guerra de defender el estatus masculino, aunque no lo me dicen tal cual, de continuar, perpetuar una guerra sobre las mujeres, porque este otro sujeto que ellos producen ya no es rebelde, ya no respetan, ya no aceptan a los varones, pero ellos también fomentan la configuración de unos varones que en teoría son como los proveedores perfectos, ¿no? Que son dominadores, etcétera. O sea, un poco siguiendo con lo último que Mariana mencionaba, de que, bueno, ¿quiénes son los sujetos que se salen del mandato de masculinidad y que empiezan a ser como relegados, ¿no? Que son feminizados los que no dominan? Y bueno, cómo esto tiene consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar un poco mi participación, yo solo quiero mencionar algo que es eh, todo el movimiento, por ejemplo, del involuntary celibate, todo el movimiento de la recuperación del estatus varonil, ¿no? Del tren del traditional wife, o sea, de la recuperación, no sé, de la derecha, de la configuración de la familia tradicional, de la defensa de esta, todos estos movimientos que estamos viendo actualmente y que se van a continuar reproduciendo, hay que verlos en términos políticos em, como una respuesta, ¿no? Fascista, ¿no? Al movimiento feminista. O sea, el movimiento feminista o los feminismos hemos construido logros, ¿no? Y sigue un repliegue, ¿no? Sigue un repliegue y sigue un ataque a la, a, mm, a la lucha de las mujeres, ¿no? Y de los cuerpos feminizados por la emancipación simbólica, corporal, política, ¿no? Ujú. Muchas gracias.
Sí, gracias. Bueno, muy buena pregunta esto de cómo pensar el poder de manera distinta. Fíjate que a mí me parece bien importante no perder de vista que el poder pues es un productor de productos, justo como en esta tónica Foucaultiana, ¿no? Que nos dice mucho, nos arroja mucho. Eso nos ayuda a pensar nuestra propia cotidianidad como resultado del poder, por ejemplo, o sea, que nosotras mismas no estamos exentas de la reproducción del poder, sino que fundamentalmente somos relaciones de poder, ¿no? Y entonces, o sea, ayuda mucho como pensar de manera crítica qué relaciones de poder nos están constituyendo como sujetas, ¿no? Nuestras propias identidades y qué otras lógicas de poder está sosteniendo o son necesarias para sostener esta identidad. Por ejemplo, pensaba, o sea, regresando un poco al caso palestino, ¿no? Que bien dice Dulce, no solamente es importante pensarlos o estos escenarios y demás en términos de guerra, sino en términos de la cotidianidad. Pero de pronto pensar el genocidio actual que está teniendo, o sea, que tiene lugar en Gaza, es materialmente imposible sin toda una lucha, una historia de construcción o de la denigración de ese sujeto palestino, ¿no? Para posibilitar ese grado de la violencia es necesaria toda una historia en donde se ha deshumanizado y se ha producido a ese sujeto como exterminable, ¿no? Como vidas que no merecen ser lloradas. Y entonces, ¿cómo se sostiene? Por muchas relaciones de poder, ¿no? Que es muy complejo y es una concatenación, pero acá quisiera hacer referencia al orientalismo. O sea, esas prácticas orientalistas, que desde luego no es una forma como vertical, ¿no? De abajo, de arriba hacia abajo, sino que se reproduce justo en la cotidianidad y en la reproducción social. Esas nociones, esas aproximaciones que tenemos a propósito, no sé, de lo palestino, de Medio Oriente, de Asia, de China, de Japón, o sea, que estamos consumiendo y que estamos reproduciendo, hacen materialmente posible, o sea, generan el consenso para que una forma de violencia de esas dimensiones se esté dando, ¿no? Y entonces, qué estamos consumiendo? Incluso, ¿qué parte de nuestras propias identidades, no sé, como mujeres latinoamericanas, como mexicanas, y una serie también de, pues, identidades, se están construyendo a partir, por ejemplo, de esa producción orientalista, ¿no? Entonces, ahí como ir rastreando cuáles son esas relaciones de poder que nos vinculan con esos sujetos feminizados, ¿no? Denigrados, deshumanizados y demás, que también nos están atravesando a nosotras y a nosotros mismos. Y ya así como para cerrar, ayer veíamos la cuestión de las características de la fluidez del agua, ¿no? Que de pronto en estas cuestiones que de pronto se presentan como esenciales y como naturales, pareciera ahí, eso es bien peligroso porque ahí pareciera que no hay relaciones de poder, que las relaciones de poder están exentas y por lo tanto el poder corre el riesgo de reproducirse y arraigarse. Pero entonces veíamos que o sea, que la característica de la fluidez del agua, que es socialmente producida, que está respondiendo a una lógica capitalista, se está sosteniendo o forma parte de un despliegue de presas, ¿no? De proyectos infraestructurales a gran escala, que está ligado directamente con Israel, con el Estado de Israel, ¿no? O sea, el Estado de Israel, si vemos como un mapa hídrico, bueno, Palestina ocupada, está llena de pozos, ¿no? De canales de irrigación, de presas y demás. Y eso es muy visible que está deshidratando, por decirlo de alguna forma, al territorio gazatí, ¿no? Entonces, utiliza el agua como una forma y un arma política para moverlo favorable hacia sus intereses. Entonces, eso tiene que ver muchísimo con nuestra reproducción social. El hecho de que en la mañana nos levantemos y hagamos nuestra reproducción social a partir de esa fluidez del agua, deviene de todo un proceso a gran escala, a niveles mayores, ¿no? Que por lo menos lo podemos remontar hacia 1930 y que también tiene lugar en México, pero también en otros lugares como Israel, como China, ¿no? Como Estados Unidos, forma parte de toda esa lógica de reproducción de la vida en función de eso. Es decir, para que tengamos acceso a nuestra vida como la conocemos como tal, de pronto de manera en donde aparentemente la violencia o la guerra no tiene lugar, súper entre comillas, es necesario que el conflicto estalle en otras espacialidades, por ejemplo en Gaza,
¿no? Entonces ahí hay una forma de vinculación y de articulación de nuestra propia vida, de nosotras y nosotras mismas como sujetos, con nuestras subjetividades e identidades y demás, con otras subjetividades, ¿no? Que se están construyendo de manera relacional justamente con nosotros y nosotros. Bueno, ya, ahí le dejo. Muchas gracias, gracias a las tres, gracias Mariana, gracias Dulce, gracias Iraís, por esto que nos están compartiendo. Para mí ha sido un placer verdaderamente poder estar con ustedes escuchándolas, muchas gracias. Y bueno, también gracias particularmente a ti Iraís por la organización de estas mesas, al GESNE en general. Y antes de concluir formalmente esta mesa, y recordando la presentación de Iraís y las sugerencias cinematográficas, recuerden que para el próximo jueves va a haber nuevamente una sesión que se va a llamar Cine y Representación, el trabajo de las directoras en Eurasia. Entonces, los invitamos a que nos sigan acompañando en esta serie de mesas y que puedan asistir a la del próximo jueves. Bueno, sin más, muchas gracias.